Hay un ejercicio espiritual, no físico, del físico también hay que hacerlo, pero yo recomiendo de los otros. Un ejercicio espiritual, que pueden hacer en la semana antes de venir a misa. Y es el siguiente: leer las lecturas que corresponden a la liturgia ese día, pero jugando un juego. ¿Cuál es ese juego? Tienen que descubrir cuál es el elemento que se repite en la primera lectura y en el Evangelio. Porque siempre hay algo, los domingos, hay algo que se repite entre la primera lectura y el Evangelio. ¿Alguno pescó cuál es el elemento que hoy se repite en la primera lectura y en el Evangelio? Hay un elemento que se repite. El agua, pero ¿dónde el agua? ¿El agua de la canilla? No. El mar, atención, ¿sí? En la primera lectura, si ustedes se fijan, tenemos un fragmento del libro de Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Job era un hombre muy bueno, muy justo, hacía todo bien, él cumplía la ley de Dios, era perfecto. Cae en desgracia, se queda sin casa, se queda sin campo, se queda sin animales, pierde a su familia, le pasa de todo, le sale una enfermedad en la piel, todo mal. Los amigos lo desprecian, ¿no? Primero Job está ahí diciendo, bueno, por algo será, qué sé yo, y en un momento se ve que explota y se pone a quejarse, se queja con Dios. Pero yo que siempre hice todo bien, ¿por qué me viene esto, qué sé yo? Es muy interesante el libro de Job. Job se queja, hasta que en algún momento interviene Dios y ahí le enrostra un montón de cosas, ¿no? Dios le tira la oreja bastante fuerte a Job, diciéndole, mira, vos te quejás, pero no tenés idea de la magnitud de todo lo que yo soy y de lo que hago, ¿no? De alguna manera, Dios le dice a Job, vos te quejás desde un lugar simplemente de dolor, pero yo hice con sabiduría todas las cosas. Y entonces le va enumerando a Job todas las cosas que hizo. Y este fragmentito está dentro de esas cosas que Dios le dice a Job. Y acá justamente Dios le dice a Job, yo le puse límites al mar, es decir, Dios tiene poder sobre el mar, ¿sí? Y en el Evangelio aparece de vuelta el mar, pero esta vez aplacado por Jesús. ¿Vieron? Van los discípulos en la barca, ¿sí? Y empieza una tormenta. No sé, cuando hablamos de mar acá, no piense que estamos en medio del océano Atlántico, ¿sí? Es el mar de Galilea, es un mar chiquito, es un lago, digamos la verdad, es un lago. Pero bueno, en el contexto es un mar, ¿no? Bueno, frente al ímpetu de las olas, los discípulos se desesperan, ¿sí? ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿No? Suponiendo que Jesús sabe que se van a hundir, ¿no? Y Jesús, despertándose, dice, silencio, cállate, y se aplaca todo, ¿no? En la Biblia, el mar es sinónimo o significa todo aquello que nosotros no podemos controlar, todo lo que nosotros no podemos tener bajo nuestro dominio, siempre está simbolizado en el mar. Yo esta semana estuve en Mar del Plata y una de las cosas que me gusta es mirar el mar. ¿Alguno es del mismo club de mirar el mar? Vieron que es lindo, uno se pone ahí y yo por lo menos puedo estar un tiempo largo, porque el mar siempre me hace referencia a una inmensidad que como que me abstraigo ahí, ¿no? Bueno, en la Biblia esa inmensidad del mar representa todo lo que no podemos dominar. Y en la Biblia misma aparece, como vimos en el libro de Job, Dios diciendo, yo le puse límites al mar, es decir, esto que no se puede controlar, yo lo domino. En el caso de Jesús, con solo decir silencio, cállate, el mar se calma. ¿Ven? Aparece el Señor con poder sobre esto que no se puede controlar. Entonces, déjenme hoy, en los 11 minutos que dura esta homilía, que hable sobre el poder de Dios. Que a veces no se habla, el poder de Dios. A veces tenemos una imagen del poder de Dios. Decimos que Dios es todopoderoso o es omnipotente. ¿Lo decimos o no?
Dios no es omnipotente como muchas veces nosotros pensamos que es omnipotente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una idea, yo diría un poco infantil, del poder de Dios. Para muchos, ustedes no, ustedes porque son personas muy elevadas en la fe y entonces nosotros no tenemos problemas. En esta parroquia no tenemos esos problemas, pero otros sí tienen esos problemas. A veces nos podemos imaginar que Dios es poderoso y nos imaginamos a Dios como una especie de mago, mago caprichoso, porque algunas cosas las hace, ¡pum!, toca la varita, hace algo, resuelve algo y entonces Dios es poderoso, ¿no? Como esa película, la de Jim Carrey, ¿se acuerdan? Todopoderoso. La película más o menos, pero un poco tiene esa idea, ¿no? Ser todopoderoso es hacer lo que se me viene en gana, ¿no? Y casi como muy caprichoso. Hasta algunos, tomando un poco esa idea, han querido decir que Dios no es todopoderoso. Por ejemplo, filósofos que te ponen la objeción. Por ejemplo, ¿Dios puede crear una piedra que Él mismo no pueda levantar? Es una locura, ¿sí? Porque si Dios crea una piedra que Él no puede levantar, o no la puede levantar o no la puede crear. Hay un problema. ¿Ven la paradoja? Entonces, filósofos discutiendo que sí, que no, que la piedra, que qué sé yo. Dios no es un mago caprichoso. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de que Dios puede hacer todo lo que se puede hacer, ¿sí? ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? No, no puede. Entonces no es todopoderoso. Sí, porque un círculo cuadrado no existe. Entonces no puede existir. Dios no lo puede hacer porque no existe. ¿Ven? Dios puede hacer todo lo que se puede hacer. Pero creo que este no es nuestro problema con la omnipotencia de Dios. Muchas veces el problema con la omnipotencia de Dios es que yo le pido algo a Dios y parece que Dios no me da bolilla. ¿Por qué Dios no hace algo que yo me doy cuenta que es bueno? Por ejemplo, le pido a Dios que me cure de un problema de salud y Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Y entonces ahí entramos en una especie de loop, ¿no? O Dios no me quiere o Dios no me puede curar. Y entramos como en ese rulo. Y es que, repito, no podemos entender la omnipotencia de Dios como una magia caprichosa. La omnipotencia de Dios no puede chocar con lo que Dios es. Por ejemplo, con 3 atributos que me parecen fundamentales. No puede chocar ni con su libertad, ni con su sabiduría, ni con su amor. Por ejemplo, ¿Dios puede hacerme el mal? ¿Cómo que no? Poder puede. ¿Y por qué no lo hace? ¿Con qué atributo chocaría? Con el amor. En teoría, si yo pienso que Dios es un mago caprichoso, diríamos, Dios puede hacerme algo malo. Podría. El poder lo tiene. ¿Por qué no lo hace? Porque chocaría con el amor que me tiene. Por ejemplo, Dios está obligado, o mejor dicho, vamos a hacer así. Dios con su poder, ¿me puede obligar a creer? ¿Puede o no puede? En teoría podría, si quisiera podría, pero ¿por qué no lo hace? ¿Con qué chocaría? Con la libertad, ¿sí? Como dijimos el fin de semana pasado, el vínculo con Dios siempre se da en el marco de la libertad. Teóricamente, Dios podría obligarme, pero no lo hace. Él mismo limita su poder, porque choca con el atributo de la libertad. En ese contexto, ¿por qué traigo la sabiduría? Porque muchas veces lo que nos duele es lo que nosotros no entendemos. Porque muchas veces yo le puedo pedir a Dios algo que es bueno y se lo pido desde la libertad. Y sin embargo Dios no lo hace, ¿no? Supónganse, tengo un problema de salud. Yo no es que lo quiero obligar a Dios, lo hago desde la libertad. Sé que es algo bueno, estar sano es algo bueno. ¿Por qué Dios, si me ama, no lo hace? ¿Ven? Y acá
pienso que es el lugar donde muchos tropezamos, ¿no? Y acá traigo el atributo de la sabiduría de Dios, que es el mismo argumento que le pone a Job, ¿no? Cuando yo me encuentro en esa situación, muchas veces haciendo una ofrenda muy grande del corazón, tendré que decir: Señor, vos sabés por qué. Yo tal vez estoy hablando o pidiendo desde mi perspectiva, yo estoy viendo un cuadradito del cuadro grande, ¿sí? Yo no estoy viendo la totalidad, yo no sé el final de la historia, yo no sé todo lo que implica lo que estoy pidiendo, pero sé que Dios lo sabe. Si lo que pido está hecho desde la libertad y está pedido desde el amor, pero sin embargo Dios no lo hace con su poder, tendré que confiar que Dios en su sabiduría sabe por qué no lo hace. A veces duele y a veces es una ofrenda muy grande del corazón que hay que hacer. Pero yo los invito a que muchas veces, cuando nos toca pasar por ese momento de ofrenda y de dolor y de no entender, le digamos al Señor: Señor, vos sí sabés. Yo te pido porque esto es lo que me sale del corazón, pero vos sabés, ¿no? Siempre les digo esta recomendación: cuando recemos, pidamos lo que quieran. A Dios se le puede pedir todo, se pueden quejar inclusive con Dios, todo lo que quieran, lo que les salga del corazón. Pero siempre que terminen una oración, díganle: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor entonces que podamos contemplar a este Dios que tiene poder, que tiene poder. Muchas veces no voy a entender, muchas veces me voy a poner en el lugar del nene caprichoso que quiere que le hagan todas las cosas. Tal vez lo más sano y lo mejor sea saber que el Señor está en la barca. Y tal vez mi única confianza sea esa, no que el Señor me resuelva todo, sino que el Señor está conmigo en la barca. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza. Le pedimos eso al Señor y que podamos confiar siempre en la presencia y en la acción de Dios en nuestra vida. Que así sea.